Entonces, pues no vamos bueno, esto podría aplicar prácticamente para cualquier cosa, ¿no? La cinemática, pues es general, la cinemática, a final de cuentas, es algo muy estándar y a final de cuentas lo podríamos aplicar casi para cualquier cosa. Entonces, pues es un tema relativamente general, pero pues que vale la pena que veamos, que conozcamos, ¿no? Vamos a iniciar entonces, pues describiendo qué es la cinemática. La cinemática es una rama de la mecánica en general. Nosotros pues, en nuestra clase estamos viendo mecánica de fluidos, entonces pues es una rama de la mecánica de fluidos que va a estudiar el movimiento de estos fluidos sin considerar necesariamente las fuerzas que causan dicho movimiento. No sé si recuerdan por ahí en la sesión anterior que estuvimos viendo que las energías dentro de un fluido eran tres principales: las energías eh, derivadas de la velocidad, las energías derivadas de la posición, una energía cinética, una energía potencial, las energías derivadas de la presión, y que estas energías venían derivadas de fuerzas internas, fuerzas del cuerpo, o campos de fuerza gravitacionales, que a final de cuentas pues eran los que causaban el movimiento de los fluidos, ¿no? Nosotros ahorita vamos a describir qué es lo que ocurre con un fluido sin considerar estas fuerzas. Es decir, vamos a decir, el fluido se mueve así, el fluido acelera así, el fluido rota así, pero sin importar qué está causando este movimiento, ¿no? Vamos a estudiar variables de campo. Las variables de campo son la velocidad, la aceleración, principales. Ahorita vamos a empezar con modos de visualización de movimiento de fluidos. Esto es importante cuando ustedes vayan a ver un poquito de CFD o cuando quieran visualizar cómo se mueven los fluidos de una manera descriptiva, no tanto matemática. Vamos a ver 4 características fundamentales del movimiento de los fluidos. Vamos a ver cómo se deforma un elemento de fluido. Esto ya va a ser en la segunda sesión, ya que empezamos a ver cómo cambia la forma de los elementos de fluido, y un poquito de fluidos en rotación con fluidos en vórtices rotacionales e irrotacionales. Es lo que vamos a estar platicando ahorita en estas dos próximas sesiones. Bueno, y como les comentaba, ¿no? La cinemática se trata de explicar cómo se mueve un fluido, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Por conveniencia, nosotros podemos clasificar el cómo se mueve un fluido, cómo fluye un fluido, en 4 grandes grupos, dependiendo de cómo cambian estos fluidos. Un flujo uniforme es la forma más simple de que podemos tener nosotros de una descripción del fluido, donde la velocidad del fluido va a ser la misma en cada punto de análisis que tengamos, sin importar qué punto tomemos, la velocidad va a ser la misma. Y un flujo no uniforme va a ser aquella en la que, pues, en cada punto la velocidad es diferente, o no necesariamente igual, ¿no? En realidad, los flujos uniformes no existen. De alguna u otra manera, si todos los fluidos interactúan con alguna frontera sólida, entonces ya de por sí son no uniformes. Y esto ya lo habíamos visto nosotros, recuerden, porque cuando nosotros tenemos una capa de estructura, pues lo que vamos a ocasionar es que en un movimiento laminar, pues cada capa tenga una velocidad diferente, ¿no? Entonces, si aquí yo tengo iniciando una velocidad u igual a 0, acá tengo una velocidad igual a u máxima, aquí voy a tener una velocidad u igual a delta u, bueno, menos máxima, y así nos vamos a ir con este perfil de velocidad. Pero si estamos analizando a lo mejor un flujo mástico, un flujo bulk, que no nos interesa tanto los efectos viscosos aquí, pues nosotros podemos considerar que dentro de nuestra tubería, la velocidad de aquí y la velocidad de acá es la misma, ¿no? Básicamente esto se refiere a un fluido uniforme. En un fluido uniforme yo puedo tener una localización espacial x1, y1 con una velocidad u1, y si tomo una segunda posición, x2, y2, la velocidad va a ser la misma. Y no importa qué punto tome yo, siempre voy a tener esta misma velocidad. Esto
es un flujo uniforme y pues es la parte más, la descripción más simple que tenemos para ver cómo se está moviendo un fluido. Y esto se ocupa mucho, por ejemplo, pues en análisis industriales, ¿no? En tuberías industriales que van a transportar agua, que van a transportar aceite, porque al final de cuentas no nos importan mucho los efectos viscosos que están ocurriendo en estas capas. Lo que nos interesa es saber, como un todo, cómo se está moviendo nuestro fluido. Un flujo no uniforme, por el contrario, pues es aquel que, si yo tengo una posición x1, y1, esta es una posición radial, esto es algo circular, entonces más bien vamos a poner una posición x1, r1, siendo r la distancia del centro y x la distancia desde el origen. Este punto y este punto pues van a tener la misma coordenada, ¿no? x1, r1. Pero este punto de aquí ya está en x1, r2 y el de acá va a estar en x1, r2 y va a tener una velocidad diferente. Y si nos vamos moviendo hacia adentro, pues vamos generando nuestro perfil parabólico de descripción del movimiento. Entonces este es un flujo no uniforme, donde no necesariamente este punto tiene la misma velocidad que este punto, tiene la velocidad que este punto. Y lo mismo ocurre si los vamos desplazando en dirección X, ¿no? Es posible que este punto de acá ya tenga una velocidad diferente, aunque esté en el mismo radio. Entonces, el flujo uniforme, entonces, todos los puntos, para cada punto X, Y, tiene la misma velocidad, y para el flujo no uniforme, los puntos en X, Y van a tener diferentes velocidades. Otra manera, esta es la primera clasificación, el primer gran grupo, o los primeros dos grandes grupos, los flujos uniformes y los flujos no uniformes. Los siguientes serían cómo se mueven con respecto al tiempo. Porque se fijan ahorita, no hablamos del tiempo, no hablamos de posiciones, hablamos de coordenadas, pero no hablamos contra el tiempo. Esa es la segunda gran separación que vamos a tener. Vamos a tener un flujo estable. El flujo estable es aquel donde las propiedades van a variar con respecto a la localización, pero no con respecto al tiempo. Entonces se fijan ahorita el flujo uniforme y el flujo no uniforme que vimos ahorita tenían variaciones con respecto a la localización, entonces decimos que son flujos en estado estable. Y un flujo no estable, un flujo transitorio también se le llama, es un flujo donde las propiedades también van a variar con respecto al tiempo. Y esto es básicamente lo mismo, ¿no? En un flujo estable, si tenemos un tiempo t1 y tenemos un tiempo t2 mayor a t1, las propiedades para las partículas o para las localizaciones van a ser iguales. Esto ocurre, por ejemplo, cuando estamos usando de nuevo CFD. Ustedes ya vieron ahorita seguramente un poquito en su clase de FEM, cuando converge la solución de CFD. Cuando tenemos una solución que converge, significa que ya para todo t mayor al tiempo de convergencia, ya no va a haber cambio en las propiedades de las partículas o de los volúmenes de control. Recuerden que cada uno de estos son en realidad cubitos ubicados en una coordenada específica y ya no tenemos cambios. Pero en flujo también podemos tener un flujo no estable, donde si tenemos un tiempo t1 y un tiempo t2 mayor a t1, las propiedades siguen cambiando. Y en CFD, esto va a ser importantísimo cuando ustedes empiecen a ver CFD, cuando empecemos a ver la parte de análisis computacional. Esto es muy importante porque un flujo puede no converger. Un flujo puede llegar a un estado oscilatorio, donde para todo tiempo lo que tenemos es una variación de las propiedades que va oscilando, ¿no? Entonces nunca tenemos realmente un estado de convergencia. Para cada tiempo, para todos los tiempos mayores al le voy a poner entre comillas tiempo de convergencia, las propiedades siguen
cambiando. Y esto, pues les digo, puede ser oscilatorio y así es como se mantiene, ¿no? Entonces, muchas veces en fluidos vamos a obtener este tipo de resultados donde nosotros tenemos que usar nuestra intuición para decir, bueno, este flujo ya está oscilando entre esta propiedad y este punto, entonces yo puedo considerar que la solución es oscilatoria y ya se queda. Entonces, tenemos 4 grandes grupos, recuerden, un flujo uniforme, todas las velocidades son iguales, o todas las propiedades son iguales dependiendo de la localización, un flujo no uniforme, donde las propiedades van variando respecto a la localización, tenemos un flujo en estado estable, donde los tiempos, no hay un cambio con respecto al tiempo, y tenemos un flujo no estable, donde ya tenemos cambios con respecto al tiempo, y podemos combinar ahí un poquito, ¿no? Por ejemplo, tener un flujo no uniforme en estado estable, o un flujo uniforme en estado no estable, y así podemos ir haciendo esas variaciones, ¿no? Son los 4 grandes grupos que vamos a tener. Vamos a recordar un poquito la descripción euleriana y la lagrangiana. Esto nos va a servir para más adelante. Y vamos a recordar que en la descripción lagrangiana vamos a seguir una partícula o nodo individual y vemos cómo cambian sus propiedades con respecto a la posición y el tiempo, ¿no? Recuerden que esto en elemento finito, lo que hacemos es, si tenemos una malla, nosotros vamos a asignar algunas condiciones de frontera, y lo que vamos a hacer es, para cada nodo, que es nuestra partícula, la vamos a ir siguiendo para ver cómo se deforma nuestro elemento. Eso es lo que tenemos con elemento finito en una descripción lagrangiana. Y recuerden que otro ejemplo que les puse yo, muy empírico, puede ser cuando tenemos el canal, tenemos un barquito de papel, y lo que hacemos es ir siguiendo el barquito de papel y ver cómo va moviéndose con respecto a la posición del tiempo. Y en la descripción euleriana, lo que hacemos nosotros es, tenemos un volumen de control, vamos a tener nuestro cubito definido en el espacio, en nuestro dominio, este cubo tiene una posición X, que es Z, y tiene una posición de salida delta X, Y, Z, y a mí lo que me va a interesar es lo que entra, una velocidad, una presión, una temperatura, y lo que sale. Pero yo no me fijo en las partículas. Aquí viene una partícula de fluido, la partícula acá no me interesa, entra aquí, yo veo sus propiedades, realmente no me interesa qué hace la partícula aquí adentro, la partícula sale y acá ya no me interesa. Solo me interesa lo que está ocurriendo dentro de mi cubito. Y esa es la descripción euleriana. Esa la vamos a ocupar ahorita más adelante cuando tengamos que hacer un cambio entre la descripción lagrangiana y la descripción euleriana para determinar los campos de aceleración. Bueno, para poder entender un poco lo que viene adelante, necesitamos entender cómo podemos visualizar nosotros los flujos. Y vamos a empezar a platicar sobre estas visualizaciones de los flujos. Nosotros necesitamos conocer magnitud y dirección de los vectores para poder determinar las propiedades de un fluido de manera adecuada, ¿no? Necesitamos conocer velocidades, necesitamos conocer aceleraciones, necesitamos conocer gradientes de presión, en fin, todas estas propiedades las tenemos que conocer, pero no es a veces tan necesario o tan fundamental si lo único que queremos es analizar o visualizar cómo se comporta un fluido de manera cualitativa, es decir, no con una descripción matemática, sino simplemente decir este fluido rota, este fluido es laminar, este fluido es turbulento, sin necesidad de recurrir a una descripción matemática de nuestro fluido. Por ejemplo, les platicaba por ahí en la primera sesión que la diferencia entre un fluido laminar y un fluido turbulento está por ahí en los valores del número de Reynolds. Entonces, ustedes a lo mejor ahorita todavía no saben lo que es el número de Reynolds, todavía no saben cómo tenemos las regiones de transición entre un flujo laminar y un flujo turbulento, pero de manera cualitativa ustedes ya podrían ser capaces de determinar si un fluido es laminar o un fluido turbulento, a partir de lo que hemos dicho, ¿no? Nosotros hemos visto que cuando yo dibujo los flujos de esta manera, pues siempre me estoy refiriendo a un flujo laminar, estamos describiendo de una manera cualitativa cómo se mueve el fluido,
Y si yo pusiera algo así, pues ustedes ya podrían empezar a interpretar que cualitativamente esto es un flujo turbulento. Entonces, tenemos varios métodos de visualización de flujo que nos van a ayudar a ver muy rápido el comportamiento del fluido, en lugar de tener que interpretar todas estas ecuaciones del número de Reynolds, del número de Mach, del número de Prandtl, del número de Nusselt, y en fin, toda una bola de números que les encantan a los que estudian los fluidos, que son cantidades fundamentales para describir estas funciones de los fluidos, estos movimientos de los fluidos. Bueno, vamos a usar algunos nombres en inglés porque son más constantes, ¿no? Yo he encontrado mucho los nombres en inglés, es como los manejan en CFD, y la verdad es que algunos en español varían mucho y a veces no se pueden traducir tan fácilmente, ¿no? Entonces vamos a escribir ahorita estas principales formas de visualización, y como les digo, ¿no? Pues están en inglés porque pues algunas no tienen una traducción directa o se confunden por ahí. Vamos a empezar entonces con streamlines y streamtubes, que son algunas formas de visualización, las más fundamentales, las más básicas, que consiste en utilizar una curva, un streamline, una línea de tendencia, si quieren traducirlo por ahí de alguna manera, que va a ser tangente a todos los puntos de vectores y velocidades locales. Es decir, si yo tengo un campo vectorial, por ejemplo, aquí yo tengo este vector que está en negro, déjame cambiar el color, está chido. Si yo tengo este vector aquí, y yo tengo otro punto que tiene otro vector, y tengo otro punto que tiene otro vector, el vector estaba acá también, ¿no? Tengo otro acá, otro acá. Yo lo que puedo hacer es unir todos esos puntos con una línea tangente a los vectores, ¿no? Entonces realmente no me interesa el valor de la velocidad, no me interesa el valor de esas componentes. Bueno, sí me interesa, porque al final de cuentas va a ser la manera en la que voy a calcular yo la tangente, pero yo lo que hago es trazar esta curva en cada punto, para describir una geometría, una curva, ¿no? De esta manera. Y bueno, esta es la ocasión que vamos a ocupar. Ahorita ustedes no se preocupen por las ecuaciones. Realmente esta parte de visualización no viene en el examen, es únicamente para que la tengan ahí en mente. Pero lo que estamos haciendo es a partir de los vectores y las derivadas de los vectores en las posiciones, lo que voy a hacer yo es generar este campo de curvas, de curvas que me va a generar mi campo de streamline que me permite visualizar el fluido. ¿Y esto cómo se ve en la realidad? Pues algo más o menos así. Imagínense que yo tengo aquí en esta curva, en cada punto, vectores como estos. Cada flechita blanca es un vector con su magnitud y su sentido, y yo con la ecuación anterior los empiezo a unir todos haciendo una curva tangente. Entonces yo aquí lo que obtengo pues ya es una manera de visualización, ¿no? Olvídense de las flechitas, olvídense ahorita del campo vectorial, de todo esto de acá. Digo, nos sirve como técnica de visualización, pero al final de cuentas imagínense que tenemos todo esto con un montón de curvas de esta manera, que tenemos todo esto con un montón de curvas de esta manera, que vienen a describir cómo se está moviendo nuestro flujo. Y aquí lo importante es eso, ¿no? Que ustedes ya, sin saber las magnitudes de los vectores, sin saber la dirección exacta de los vectores, no tenemos ni su magnitud ni su sentido de una manera numérica, podemos ver, por ejemplo, así a simple vista y sin mucha descripción, que en esta zona de acá, pues yo tengo un flujo laminar. Y en esta zona de acá, ya tengo un flujo turbulento. Y podemos ver que aquí en los puntos de separación de mi esfera, de mi objeto, no sé ese color, déjenme un color. Aquí en estos puntos de separación de mi objeto es donde yo pierdo la laminaridad y empiezo con la turbulencia. Y en fin, yo puedo empezar a visualizar este fluido. Estos streamlines, estas líneas, son una de las formas más típicas de visualización en los fluidos. Y es mucho de lo que vamos a ver en los softwares junto con
los gradientes que vamos a ver más tarde. Una derivación de los streamlines es como si hiciéramos nosotros una agrupación de streamlines, un escalamiento de streamlines, son los stream tubes, en los cuales lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar varias streamlines, como se ve aquí, que tenemos, tenemos estos streamlines, que son varias, y yo las agrupo en una superficie de esta forma. Entonces yo aquí puedo ir viendo cómo se va comportando el fluido de una manera más general, ¿no? Ya no solamente cómo va de punto a punto, de vector, de punto geométrico a punto geométrico, sino ya en una manera más global, ¿no? Por ejemplo, aquí pues yo veo que el fluido se adelgaza y luego crece y luego se vuelve a adelgazar y ya podríamos empezar a obtener ese tipo de propiedades. La dispositiva que sigue nos muestra un poquito más de forma animada las streamlines. Creo que esta debería haber estado... Ay, me brinqué. Debería haber estado al revés. Y de nuevo, déjenme, le pongo play desde acá, porque no está en automático. A mí tengo que quitar esto. Porque no se reproduce. No sé por qué no está reproduciéndose. Pero bueno, creo que a final de cuentas ahí en que sea con la pura imagen se puede ver el cómo se forman estas streamlines. En este caso estamos usando un poquito patrones de humo, que al final de cuentas es otra técnica de visualización que vamos a ver más adelante. Pues ahí sí se ve, pero yo no sé qué corre. Ahí está. Esto es lo que vemos nosotros como streamlines. Ojalá no se esté viendo muy cortado ya. Que lo puedan apreciar de una manera más o menos fluida. Siguiente forma de visualización son los path-lines, que es... aquí lo que vamos a hacer es básicamente una formulación... lo que vamos a hacer es una formulación lagrangiana, donde vamos a observar el recorrido de una partícula individual en un periodo de tiempo. Aquí sí vamos a fijarnos en una particulita y vamos a ver cómo se desplaza a lo largo del tiempo. Y aquí es lo que tenemos, ¿no? Básicamente tomamos una partícula y nosotros vamos siguiendo el pathline, no sé cómo se traduzca, la trayectoria de esa partícula a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta un tiempo final. Esto es lo que es el pathline. Les digo, no hay que confundir con los streamlines, donde acuérdense que ya yo tenía un punto fijo y el vector que se genera ahí es lo que llama una curva tangente. No, aquí yo sí voy siguiendo la partícula. Las strict lines, que lo que vamos a tener aquí es la representación geométrica del trayecto de las partículas que han pasado por un punto prescrito. ¿Cuál es la diferencia? En el pathline, si yo tengo un tubo, entra una partícula y yo me voy con la partícula y la voy siguiendo siempre. En los strict lines, yo defino una partícula que pasa por este punto y de ahí me voy siguiendo su trayectoria. Ahorita vamos a ver una representación de esta. Y los straight lines, es el método más sencillo y más usado en las técnicas experimentales. ¿Por qué? Vamos a ver por su facilidad y aparte, pues es una visualización muy, muy gráfica de cómo se mueven estos flujos. No sé por qué desde aquí no me deja.
Darle play. No, me tengo que venir a fuerza hasta otra pantalla. Es que esta es una foto, perdón. Este no es el video. Bueno, aquí lo que tenemos en el Streak Line es que es algo muy típico, como les comento, en los fluidos. Nosotros vamos a tener lo que es la inyección de colorante. Nosotros vamos a tener al inicio, donde ingresa nuestro fluido, en esta zona, boquillas con puntos de inyección de colorante. En este caso, pues tenemos un colorante rojo. Entonces mi flujo se va desplazando y yo aquí donde tengo el colorante, pues lo que voy a hacer es estar pintando una de las capas del fluido. Y aquí pues es evidente, ¿no? Ustedes ya también pueden empezar a ver dónde tenemos una región laminar, o podemos decir que es laminar por la forma en que se está desplazando el fluido, dónde empezamos a tener una región de transición y dónde empezamos ya a tener una zona turbulenta del fluido. Entonces, esta es una técnica muy, muy utilizada en las Streak Lines en lo que es el análisis experimental de flujo. Nos sirve, por ejemplo, para flujos de este tipo, flujos internos, para tuberías. Nos sirve para flujos externos. Esta técnica es muy, muy usada en aerodinámica, donde acá lo que tenemos es un montón de tomas de inyección de humo regularmente, de algún gas con un coeficiente de difracción muy bajo, perdón, sí, de difracción, que nos permita visualizar contra una pared. Entonces, lo que hacemos es inyectar capas de humo y vamos viendo cómo se desplazan estas capas y nos dan una descripción del flujo. Y de nuevo, nosotros podemos decir aquí, bueno, acá arriba tenemos flujos laminares y aquí podemos ver la turbulencia que se forma por la parte trasera del vehículo. Tenemos la turbulencia. Podemos ver los efectos de sustentación que vamos a tener derivados del efecto suelo, y en fin, ya podemos empezar a visualizar un montón de cosas sin saber absolutamente nada de la topología del vehículo o de cómo se está moviendo, qué velocidades tiene y todo eso, ¿no? Otro ejemplo un poquito más claro de los streamlines. Ahí. Déjenme que avance. Denme un segundo porque me está marcando que no responde. Ahí está. Este es otro ejemplo mucho más claro, donde aquí no tenemos tanto humo, tenemos los generadores, y aquí es muy claro, ¿no? Como toda la partícula de fluido que pasa por este generador se llena de humo y podemos nosotros seguir su trayecto. Más ejemplos de streak lines, aquí tenemos para ver los que son cómo se genera las regiones de vorticidad dependiendo del número de Reynolds en un flujo, en un cilindro. Fijan, aquí tenemos nosotros cilindros para tener un número de Reynolds y nosotros inyectamos en este cilindro, inyectamos una tintura y esto nos permite ver flujos laminares, flujos oscilatorios. Les digo, este tipo de flujos, por ejemplo, son flujos que nunca van a llegar al estado estable, siempre van a estar oscilando hasta llegar a flujos con vorticidades importantes, ¿no? Aquí tenemos ya, si se fijan, la generación de vorticidades que vamos a ver más adelante. Pero todo esto lo vemos inyectando tintura, inyectando estas streak lines, que es lo que tenemos aquí, y nos permiten apreciar estos movimientos. Déjenme ver si... Es que de verdad, acá no sé cómo... Ahí está. Aquí tenemos ya un video de cómo funciona un streak line, cómo lo inyectamos y vemos cómo se forman las turbulencias una vez que dejamos la zona de capa límites aquí en esta zona, que es el punto de separación en nuestro cilindro. Cuando nosotros trabajamos en CFD, lo que vamos a ver, pues básicamente es algo como esto.
cuando hacemos una simulación y le pedimos a la computadora que nos genere las streak lines, lo que vamos a ver es algo como esto, ¿no? Y a final de cuentas, les digo aquí, pues es únicamente ver cómo se está comportando el flujo sin saber los valores precisos de velocidades o de presiones que tenemos ahí. Recuerden que la diferencia entre el streak line y el path line y los streamlines es que el streamline lo que hace es graficar, graficar en cada punto nosotros generamos un vector y luego graficamos una línea tangente a esos vectores. Bueno, aquí no me salió porque no iba a coincidir, más bien tendría que haber sido algo más o menos así. Con el streamline nosotros seguimos la partícula, no la perdemos de vista en todo el camino, y los streak lines yo marco todas las partículas que pasan por este punto, ya sea con tinta o con humo, y después voy viendo qué pasa con esas partículas que están marcadas. Esa es la principal diferencia entre streak lines, streamline y path line. Tenemos otras que son las timelines, que van a escribir el comportamiento en una serie de partículas marcadas al mismo tiempo. Y esto nos va a permitir ver qué tan uniforme es el fluido, o qué tan no uniforme es el fluido, ¿no? Y esto es lo que tenemos aquí. Imagínense, aquí en lugar de tener nosotros las tomas de tintura o las tomas de aire por separado y estar generando una línea, lo que vamos a hacer es tirar una línea de pintura completita al mismo tiempo. Tiramos toda esta línea de pintura y después vamos a seguir como todas las partículas que pinté, cómo se van deformando a través del tiempo, ¿no? Y aquí lo que podemos ir viendo, por ejemplo, es que si estoy graficando la velocidad, pues podemos ir viendo cómo las partículas que están acá abajo se mueven a una menor velocidad que las partículas que yo estoy teniendo acá arriba. Vamos a ver un video de qué es lo que ocurre con esto. Aquí podemos ver cómo tiramos nuestra línea de pintura y por la forma del fluido vemos cómo todo lo que está en la parte superior, no puedo pintar y reproducir al mismo tiempo, todo lo que está en la parte superior se desplaza más rápido que lo que tenemos en la parte inferior, ¿no? Y por eso la deformación de nuestra forma de fluido. Otras técnicas interesantes que tenemos para visualizar fluidos, pues son las técnicas refractivas. Estas nos vamos a aprovechar la propiedad de la luz para generar patrones de luces y sombras. Esto se le denomina speckle. Lo que vamos a hacer nosotros es, a partir de cómo cambia la propiedad refractiva de la luz, vamos a generar patrones de luces y sombras. Y recuerden que la refracción no es nada más que si nosotros tenemos un prisma translúcido, cuando nosotros emitimos unas de fotones, unas de luz, por las propiedades refractivas del sistema, esta se dobla o cambia de posición, y por eso, cuando tenemos un vaso con agua y metemos un popote, lo que obtenemos es una imagen como esta. La luz que tenemos acá arriba fuera del agua se comporta de una manera diferente a la que tenemos acá abajo y nos genera estos patrones de refracción o de difracción que se van a generar a partir de nuestros prismas. ¿Cómo se ven estas técnicas refractivas? Que son muy útiles cuando tenemos fluidos a las que podemos ver estas propiedades. Bueno, pues para esto tenemos la imagen de Schlieren, que se denomina porque es el método más utilizado, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es generando un patrón de luz coherente, con la cual vamos a estar generando un patrón de ondas que va y viene ahorita con este espejo. Nosotros vamos a mandar la luz, vamos a tomar imagen de la luz yendo, la luz va a pasar por los medios, por el fluido, en este caso que tenemos que son gases, y lo que vamos a captar de regreso es lo que va a generar nuestro speckle, nuestro patrón de difracción. Aquí vemos cómo si prendemos una vela en el espejo y tomamos la imagen,
la temperatura del aire cambia. Y cuando cambia la temperatura, se genera un efecto de difracción. Y esto lo hemos visto todos, ¿no? Cuando vamos en carretera y vemos zonas que están calientes, eso que se ve como distorsiones en el horizonte, pues no es nada más que el calor de la carretera o del pavimento de los objetos lejanos, generando patrones de difracción. Aquí vemos incluso el aliento de la persona cuando sopla, que es una temperatura mayor, podemos ver cómo va el flujo. Una secadora de cabello, esto es el flujo que nos da una secadora de cabello, que nosotros no podemos ver a simple vista, pero aquí podemos ver, vean, cómo el calor, el flujo que se genera, pues es evidente, ¿no? Sabemos que el aire caliente tiende a subir, entonces aquí podemos ver toda la turbulencia que se genera por el flujo y cómo ese aire caliente sube. Y si salimos del patrón de difracción, pues no tenemos nada. ¿Qué pasa si llenamos una copa de helio? Recuerden que el helio es un gas más ligero que el aire, por lo tanto también va a tender a subir, pero aquí podemos ver cómo literalmente nosotros podemos llenar esta copa de helio y luego vaciarla al ponerla en su posición original. Esto nunca lo vamos a ver si no usamos una técnica de refractiva, ¿no? Una técnica de difracción. El hexafluorido de sulfuro es un gas más pesado que el aire, tampoco es visible a simple vista, y aquí nosotros podemos ver cómo llenamos una copa. Si no vemos en la técnica de difracción, pues parece que nos estamos haciendo patos ahí, que no estamos haciendo nada, pero acá nosotros vemos cómo estamos llenando la copa hasta que se derrama literalmente nuestra copa, ¿no? Y luego podemos vaciar nuestra copa, una copa aparentemente vacía, la podemos vaciar. Todo estos flujos no los podríamos ver, no se ven a simple vista, ¿no? Entonces esta técnica de Schlieren es muy interesante porque podemos apreciar un montón de fenómenos que a simple vista no podemos ver y obtener un montón de propiedades también, un montón de cosas interesantes en nuestros fluidos. Bueno, así como los streamlines son muy importantes en los FD, bueno, los stream, los pad y los streamlines, la otra parte, la otra gráfica más importante para CFD, pues es la gráfica de contornos. Esta gráfica de contornos nos va a decir exactamente cómo se está moviendo el fluido, pero sí nos va a dar una visualización de dirección y razón de cambio. Esto es muy importante en variables escalares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la presión sabemos que no es un vector, sabemos que no lo podemos graficar como una línea, pero sí lo podemos graficar como una gráfica de contornos, ¿no? Por ejemplo, para presión no podemos tener streamlines o straight line, pero sí podemos tener este tipo de campos donde a partir de una gráfica definida, asignamos nosotros un color a un valor de nuestra variable, a cada color le asignamos un valor de nuestra variable, y luego, para nuestro campo escalar, vamos graficando y vamos haciendo nuestro gradiente de presión para cada punto y podemos ir viendo cómo va cambiando la presión, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos ver que partimos de un campo de alta presión, después la presión baja, aquí tenemos un cambio radical de presión, habría que ver por qué, y después la presión vuelve a subir un poquito, ¿no? Bueno, aquí el ver por qué en realidad es porque tenemos una reducción, eso lo van a ver más adelante, pero nosotros podemos, con gráficas de contornos, pues graficar temperaturas, presiones y varias propiedades escalares. Así como tenemos la gráfica de contorno, vamos a tener también una gráfica de vectores, que no es nada más que el arreglo de flechitas que ya hemos venido viendo, ¿no? A final de cuentas, este es un campo vectorial, nosotros tenemos nuestro arreglo de flechitas y podemos ver cómo se está desplazando, por ejemplo, en este caso, la velocidad del fluido en X. Y estos son algunos, no hay más, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, pero, pues como les comento, lo importante es eso, ¿no? Ahorita nosotros sin saber magnitudes, sin saber direcciones, pues ya podemos ir visualizando los fluidos, ya podemos ir viendo cómo se comportan de una manera muy, muy visual. Esto les digo, les va a ser mucha utilidad cuando trabajemos con CFD, porque al final de cuentas nuestro resultado de CFD, aparte de las tablas de datos y de las tablas de gráficas que vamos a tener, de las tablas de los datos, de las gráficas que vamos a tener, pero lo que importa es visualizar el flujo, no ver cómo se está moviendo el fluido. Y bueno, esto sería una parte de lo que es visualización. Vamos a platicar ahorita, un poquito ya entrando en materia, para pasar a la cinemática de fluidos.
de lo que son las variables de campo. Y las variables de campo, pues no son más que funciones que nos van a describir qué está ocurriendo dentro de un volumen de control en una descripción euleriana. Las más típicas, las más importantes que vamos a tener nosotros va a ser un campo de presión. Esta es una variable de campo. Posiblemente la más importante es un campo de velocidad, ya que estemos viendo dinámica de fluidos. Tenemos los campos de aceleración y pues dependiendo de si estamos usando termofluidos, tendremos que tener ahí algunos campos de temperatura, pero pues para nosotros ahorita, con estas tres básicas, nos van a formar el campo de flujo. Son las variables que describen el estado del campo del flujo. Y vamos a empezar a trabajar nosotros con nuestro campo de velocidad. Vamos a empezar a describirlo. Y como ya habíamos platicado anteriormente, bueno, pues los vectores, todos los vectores, los campos vectoriales, se pueden describir en función de sus componentes, ¿no? Si yo tengo un vector de velocidad, recuerden que un vector de velocidad, pues es un vector cualquiera que tiene una dirección, un sentido, con respecto a un marco de referencia. Este vector de velocidad, pues va a tener tres componentes que están en función de nuestros vectores directores y J y K, que bueno, a final de cuentas puede ser la variable que nosotros decidamos, así los vamos a asignar nosotros, y J y K, y esto no es nada más que la descomposición de cada uno de los componentes en cada uno de nuestras direcciones principales, ¿no? Y estos componentes son los que nos describen nuestro vector principal. Esto es un sistema cartesiano. ¿Lo podemos describir en otro sistema de coordenadas? Sí, lo podemos describir en sistemas esféricos, en sistemas radiales. Esto va a ser, dependiendo del tipo de flujo y lo que estemos analizando, pues lo que vayamos manejando, ¿no? Hace rato les platicaba yo que si teníamos un tubo y teníamos un sistema radial, pues nos conviene a lo mejor convertir esto en función de una posición X y una posición del radio. Y dependiendo de eso, pues podemos descomponer nosotros diferentes transformaciones para estas variables, ¿no? Déjenme ver qué pasó ahí. Ok. ¿Cómo describimos entonces un fluido? Bueno, este es no sé por qué está aquí este ejemplo directamente. Y déjenme ver qué pasó aquí, porque no sé si me faltó una diapositiva o qué viene. Ok, no, vamos a ver este ejemplo nada más de descomposición de vectores, ¿no? Nos dice este ejemplo, es un ejercicio muy rápido que vamos a hacer, que tenemos un campo de velocidades de un fluido que es incompresible, está en estado estable. Recuerden que en un estado estable significa que la velocidad no es función del tiempo, solo va a ser función de sus coordenadas X, Y y Z. Nos dice, el campo de velocidad de un flujo incompresible en estado estable bidimensional. Esto implica que la velocidad solo va a ser función de sus posiciones X y Y, y está definido por este campo vectorial. V grande es un campo vectorial. Este campo lo vamos a dividir en una velocidad en X, en una velocidad en Y, y lo que vamos a hacer nosotros es definir, esto es predefinido, definir la velocidad en X con esta ecuación y la velocidad en Y con esta ecuación de acá. Así está escrito mi campo de velocidad, ¿no? Entonces, para cada punto X, Y, yo puedo asignar el valor de esta coordenada a este campo de flujo y obtener la resultante de velocidad a partir de las velocidades en X y en Y. El ejemplo nos dice, si definimos un punto de estancamiento, un stagnation point, como un punto donde la velocidad del fluido es 0, es decir, yo voy a tener una coordenada X, Y, tal que
pues ni siquiera voy a dibujar la flechita, la velocidad en U es igual a 0, la velocidad en B es igual a 0, por lo tanto, nuestro vector velocidad va a ser igual a 0. Este es un punto de estancamiento. Y este ejemplo nos dice que para este vector, para este campo vectorial, encontremos un punto de estancamiento. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues ya les di por ahí un poquito la respuesta, ¿no? Sabemos que el flujo es incompresible, el problema no lo da, eso ahorita no nos va a importar mucho. Está definido en 2 dimensiones, entonces no hay coordenadas en Z. Y lo que les decía, ¿no? Un punto de estancamiento es aquel punto donde la velocidad es 0. Yo tengo un punto y no tengo vectores de esta manera, porque esos vectores tienen una magnitud 0. Y obviamente pues no tienen dirección, ¿no? La magnitud es 0. En un vector cualquiera, un vector P, para que este vector sea igual a 0, todas sus componentes deben ser 0. Entonces, si habíamos definido la velocidad en X como U y habíamos definido de la descripción del campo vectorial que esta es la velocidad en U, esto debe ser igual a 0, y la velocidad en Y, V, está descrita por esta ecuación y esa velocidad debe ser igual a 0. Entonces, para que B sea igual a 0, la velocidad en X, denominada por U, debe ser igual a 0, la velocidad en Y debe ser igual a 0, por lo tanto, la descripción del campo vectorial más 0.8x debe ser igual a 0, y la descripción en Y del campo vectorial debe ser igual a 0. Pues lo que hacemos aquí es únicamente resolver para cada variable, ¿no? A partir de esto que tenemos acá, pues yo puedo resolver, por ejemplo, 0.8x igual a menos 0.5 y x es igual a menos 0.5 sobre 0.8. Esto de aquí creo que me da este valor. Bueno, no creo, me lo da. Y el que tenemos abajo, que tenemos y igual a 1.5 negativo sobre menos 0.8, me da este valor de aquí. Esa coordenada que yo obtuve a partir del campo de la descripción que me dieron es un punto de estancamiento. Esto lo vamos a ver más adelante, ya este es un ejemplo muy rápido para que vean cómo a partir de un campo de velocidad yo puedo empezar a obtener otras propiedades de los fluidos. Más adelante, ya que veamos la descripción de la velocidad de una manera un poquito más formal, vamos a ver cómo operan estos cambios estos puntos de estancamiento, cómo los encontramos y todo ese tipo de cosas. Bueno. Campo de velocidades. Vamos a empezar por ahí. Ya vimos que la velocidad de un fluido se describe con un vector en coordenadas x, y, z para un sistema cartesiano. Y si graficamos estos vectores en varios puntos, lo que vamos a obtener es el campo de velocidades. Y esto se ve, pues como ya lo habíamos visto, ¿no? Un vector cuyo cada flechita va a representar nada más y nada menos que una velocidad en un punto. Si retomamos el ejemplo que ya habíamos visto nosotros anteriormente, el campo de velocidades, recuerden que yo les dije, hay un flujo cualquiera, no me interesa ni siquiera qué fluido es, porque ahorita en cinemática no me interesan las cosas que se van a generar, es un flujo que puede ser aceite, puede ser agua, puede ser glicerina, pero la velocidad para cada punto, la velocidad general, es decir, recuerden que yo tengo un punto X, Y, tengo un vector cuya magnitud es V y tiene efectivamente una dirección. Yo lo puedo descomponer en componentes, donde yo tendría aquí, déjenme ponerlo de otro color, podría tener U y V. Entonces, se fijan, lo que estoy haciendo es pasar de mi resultante, estoy pasando a mis componentes U y V. Esto pues está definido única y exclusivamente para el punto X, Y que yo tengo aquí. Y si yo me muevo a otro punto X1, bueno, prima, Y prima, pues lo que voy a tener posiblemente es una U diferente, V diferente, y por lo tanto
una V diferente. Y así nos vamos con todos y cada uno de los puntos, graficando a partir de estas ecuaciones que tenemos aquí. Si nos piden graficar de menos 2 a 2 para X y de 0 a Y para 0.5, pues lo que tengo que hacer entonces es empezar a variar estas coordenadas, ¿no? Vamos a empezar con menos 2,0, pues menos 2, 0.1, menos 2,0.2, menos 2, y así, ¿no? Hasta llegar a 2,4.8, 2,4.9, 2,5. La resolución pues va a depender de qué tantos datos querramos, pero estas son todas mis coordenadas que yo voy a estar alimentando en esta descripción de mi campo de flujo. Si yo lo hago en Excel, que es lo más fácil, pues voy a obtener para cada coordenada X y para cada coordenada Y, a partir de estas ecuaciones de aquí, recuerden, es donde estamos resolviendo. Recuerden que por vector U corresponde a 0.5 más 0.8X, porque esto está en la dirección Y V corresponde a 1.5 menos 0.8Y, porque está en la dirección J. Esta es mi velocidad en X, bien, lo hubiéramos puesto, no sé, velocidad en X o velocidad en Y, pero pues yo me manejo con U y V. Para cada XY, yo resuelvo esta ecuación y obtengo el valor de velocidad en U y el valor de velocidad en Y. ¿Qué fue lo que obtuve aquí? Pues para cada punto definido en esta coordenada, estoy obteniendo los valores, las magnitudes de mis componentes de mi resultante, ¿no? Por ejemplo, para un punto X, Y igual a menos 1,1, yo obtengo que U vale menos 3, esta va a ser la resultante, y V vale 0.7, que es la magnitud. Si se fijan, aquí no estamos calculando ninguna dirección. ¿Por qué no calculamos ninguna dirección? Bueno, porque recuerden que U está relacionada a la magnitud que tenga el valor para este punto. Ahí no me acuerdo cuánto era, creo que era 0. Déjenme verlo rapidísimo. 0.5, sí, 0.5 más 0.8 en X. Pero yo lo estoy sacando directamente con mi vector director en Y. Y para V tenemos lo mismo, pero es menos 1.5 menos 0.8 en Y y en K. Al tener yo estos vectores directores, yo ya sé que esto va alineado con el eje, el eje X y el eje Y. Aquí está mi coseno, mi vector director Y, y acá está mi vector director, perdón, es J, no K. Por eso no me interesa ahorita saber todavía ningún teta. Eso va a ser un paso más adelante. Entonces, yo hago esto para cada uno de los puntos que tengo, desde el intervalo que me piden, que es menos 2 a 2, y me parece que era de 0 a 5. Yo grafico todos los puntos, y lo que voy obteniendo, pues es estas componentes de velocidad. Ahora, a partir de estas componentes de velocidad, aquí lo que obtuve yo es mis componentes. Necesito pasar a mi resultante. Para calcular la resultante para cada uno de esos puntos, pues usamos el teorema de Pitágoras, perdón, ¿no? No, esto lo tengo aquí. Teorema de Pitágoras, recuerden que lo que nos dice es que la resultante al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de las componentes al cuadrado. Yo hago para cada uno de mis puntos, cuando ya conozco mis componentes, utilizo el teorema de Pitágoras y llegamos a nuestra resultante, y esto lo hacemos también para cada punto. Y por último, lo que tenemos que hacer es encontrar el ángulo del vector, la dirección, y para esto usamos la tangente. De nuevo, a partir de las componentes que tengo, lo metemos a la tangente y obtenemos los ángulos, ¿no? Aquí nomás yo lo hice en Excel, hay que tener cuidado nada más si estamos manejando radianes
o grados. Eso es un error muy típico cuando no nos acordamos si estamos usando radianes o grados en nuestro sistema de calculadoras o lo demás, ¿no? Y así se fijan a partir entonces de una descripción matemática que nos decía lo siguiente: un campo de fluido que se mueve de manera de esta manera. No, pues negativo, pero bueno, para el caso. A partir de esto, yo obtuve todo un campo de vectores, y yo para cada punto, si me dices cómo se mueve el fluido en la coordenada menos 2,5, bueno, más bien qué velocidad tiene, yo ya puedo entonces obtener un montón de información a partir de la descripción matemática. ¿Por qué se mueve así? ¿Por qué tiene esta velocidad? No lo sé, no me importa ahorita, eso lo vamos a ver que hasta que entremos a dinámica de fluidos. De momento, solo me interesa describir para cada punto, para cada coordenada, qué velocidad y qué dirección tiene el fluido, y esto lo haríamos para cualquier campo vectorial, para cualquier cantidad vectorial, como la aceleración de nuestro campo, o si estamos en termofluidos, para los flujos de calor también. Bueno, si nosotros graficamos eso, lo que obtenemos es algo como esto, ¿no? Si se fijan, aquí ya tenemos para cada coordenada 0, menos 2, tenemos ya su vectorcito. Para 1, menos 1, tenemos ya un vectorcito. Aquí, curioso, podemos ver, si se acuerdan que calculamos este punto de estancamiento, donde definimos que la velocidad es igual a 0, por lo tanto, la velocidad en X va a ser igual a 0, la velocidad en Y va a ser igual a 0. Si nosotros graficamos este punto, lo que obtenemos aquí, pues es 0 vectores. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la velocidad es 0, y si estamos graficando las magnitudes como vectores, pues esto es 0, ¿no? Ahorita, pues esta gráfica a lo mejor no tiene mucho sentido, porque, no sé, habría que ver cómo se está moviendo el flujo para que aquí tengamos una velocidad 0, ¿no? Pero nosotros ya lo que podemos empezar a ver es las tendencias, ¿no? Si nosotros dibujamos por ahí algunas streamlines a partir de los vectores que ya calculamos, entonces podemos empezar a ver cómo se mueve nuestro fluido, no por qué, pero sí cómo. A lo mejor es una situación incluso imposible, ¿no? A lo mejor este campo es una situación imposible, pero pues así nos da la descripción matemática de nuestro fluido. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo en qué vamos? ¿O están hechos bolas? ¿O ya se durmieron también? No, todo bien. Muy bien. Todo bien. Ajá. Excelente. Entonces así, lo que obtenemos aquí es un campo de velocidades. A partir de una descripción matemática, lo que obtenemos es el cómo se distribuyen las velocidades en un campo. Así como tenemos el campo de velocidad, tenemos el campo de aceleración, que es un poco más complicado de obtener, ¿no? No es tan sencillo, porque la aceleración pues no es necesariamente una propiedad directa de nuestro flujo, ¿no? Es una derivada de la velocidad, así como la velocidad es una derivada de la posición. Ahorita lo que hicimos nosotros con todo este campo de velocidades, a final de cuentas fue de una manera transparente obtener la velocidad derivada de la posición, pero la aceleración no es tan directa. Ya estamos hablando de una segunda derivada. Entonces tenemos que empezar a meter ya aquí cosas un poquito más raras, ¿no? Tenemos que recordar las leyes de conservación de masa y de energía por parte de termodinámica. No vamos a entrar en mucho detalle en estas leyes de conservación, solamente recuerden que las leyes de conservación nos dicen que la masa y la energía que entra en un volumen es la misma que tiene que salir, o la que se crea dentro del volumen y la que entra es la misma que tiene que salir, o la que se transforma y se queda almacenada en el volumen, la que entra menos la que se transforma o se queda en el volumen es la que tiene que salir. A final de cuentas no podemos crear masa o energía, siempre tiene que conservarse, ¿no? Esto va a aplicar también para los fluidos,
pero tenemos que hacer aquí un truco donde nosotros tenemos que pasar de una descripción, tenemos que modificarla de una descripción lagrangiana a una descripción euleriana, esta conservación de energía, y en este caso vamos a estar hablando de energías cinéticas, básicamente, ¿no? Entonces, para obtener un campo de aceleración, tenemos que partir de su descripción lagrangiana, donde definimos las propiedades de una partícula en base a su localización. Es decir, nosotros le vamos a llamar esto su posición material. Recuerden que se llama posición material porque lo que estamos haciendo es para una partícula dada, a partir de un sistema de referencia tridimensional, bidimensional, vamos a generar un vector que está relacionado con una partícula de materia. Este vector de aquí, le voy a llamar ahorita vector M, para una posición X, Y, Z, es el vector material porque se relaciona no necesariamente con un volumen de control, sino con una partícula material de mi objeto, ¿no? Este vector de posición material, bueno, aquí me faltó una coordenada más, que va a ser el tiempo. Aquí tenemos una coordenada de posición, pero recordemos que esto también puede cambiar con respecto al tiempo cuando tenemos condiciones no estables. Entonces, las propiedades de esta partícula material, de esta partícula de volumen, se definen por la posición en X en la partícula con una función del tiempo, la posición en Y en la partícula como función del tiempo también, y la posición en Z de la partícula como función del tiempo, ¿no? Aquí el tiempo es importante porque recuerden que ahorita estamos en un tiempo T1 y tenemos esas condiciones, pero en un tiempo T2 mi partícula puede estar acá, y entonces mi vector material ya va a ser diferente. Las partículas pueden, el vector material puede variar con respecto a las partículas y con respecto al tiempo, en un tiempo T1 a un tiempo T2. Bueno, esta pequeña partícula tiene una aceleración. No vamos a entrar en detalles de cómo nosotros obtenemos a partir del vector material la aceleración. Lo que vamos a hacer en realidad es hacer ahí derivadas y vamos a obtener cómo está cambiando. Bueno, la razón de cambio del cambio de nuestro vector material, eso es básicamente la aceleración. La segunda derivada es una razón de cambio de un cambio. Entonces, a partir nosotros de la segunda ley de Newton, lo que vamos a hacer es obtener la aceleración de esta partícula. Hay que meterse ahí en matemáticas, hay que ver ahí si estamos, lo podemos ver desde un punto de vista de mecánica newtoniana, un punto de vista de mecánica lagrangiana, entonces no tiene mucho caso que entremos en esos detalles, pero acuérdense que básicamente la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a una masa por una aceleración. Y si lo ponemos con una descripción vectorial, la fuerza es un vector, la masa de la partícula es un escalar y la aceleración de la partícula es un vector. Y básicamente esto nos está diciendo que la aceleración de la partícula va a cambiar en función de una constante de proporcionalidad, que es la masa de la partícula y las fuerzas aplicadas al sistema. Eso es lo que nos dice básicamente la segunda ley de Newton. Entonces, a partir de esta aceleración, nosotros podemos empezar a estimar nuestros campos de aceleración. Recuerden, todavía estamos en una descripción lagrangiana. Todavía estamos analizando la partícula como tal y su aceleración en función a una fuerza aplicada y a la masa que tiene la partícula. Por definición, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Básicamente, la aceleración de la partícula es cómo cambia la velocidad de la partícula con respecto al tiempo. Es decir, coloquialmente lo que vamos a tener aquí es que para un tiempo T1, nuestra partícula tiene una velocidad 1. Para un tiempo T2,
la partícula va a tener una velocidad 2, para un tiempo t3 va a tener una velocidad 3, y el cómo va cambiando es lo que estamos describiendo en esta derivada. Recuerden, las derivadas no son nada más que descripciones de cómo cambia una propiedad con respecto a otra coordenada fundamental, que puede ser el tiempo o puede ser una posición, como vamos a ver más adelante, ¿no? También por definición vamos a ver que la velocidad de una partícula en cualquier instancia de un tiempo t es la misma que si nosotros consideramos un fluido. Obviamente, si ya pasamos a ver cómo se mueve el fluido, la partícula se está moviendo junto con el flujo. Entonces, esta velocidad de la partícula va a ser la misma con en un campo de flujo. Si nosotros empezamos a analizar aquí esta partícula y nos vamos en una descripción lagrangiana para ir viendo su aceleración, nosotros podemos obtener aquí sus componentes y empezar a analizar en función del cambio del vector material. Recuerden que este es nuestro vector material. Cada que cambia nuestro vector material están cambiando las propiedades de la partícula. Cada que cambia mi vector material cambian las propiedades de la partícula. Y esto nosotros podemos ver que si la partícula se está moviendo, el flujo que tengo aquí, refleja los cambios de la partícula. O la partícula refleja los cambios del flujo. Es ahí donde vamos a hacer el switch entre la descripción lagrangiana a la descripción euleriana. Vamos a ver entonces, si tenemos la velocidad de una partícula para un tiempo t, nosotros vamos a describir en una descripción lagrangiana a partir del vector material de esta partícula. Ahora estamos considerando la posición de la partícula con respecto a 3 coordenadas de posición más una temporal. Esa no la habíamos puesto adelante. Bueno, sí la describí, pero no la habíamos puesto ahí en nuestro vector material. Ahorita sí ya tenemos nuestro vector material como una función del tiempo. Y esto nos dice cómo va cambiando las propiedades, en este caso la velocidad de la partícula con respecto al tiempo. Tenemos 4 variables independientes. Nosotros queremos obtener, a partir de este campo vectorial de velocidad, queremos obtener la aceleración. Los campos vectoriales de velocidad son casi típicos. Es básicamente lo que nos da de información los problemas de cinemática de fluidos. Casi siempre vamos a partir de una velocidad, porque es lo que podemos medir. Es muy fácil que en un campo experimental podamos medir las velocidades en determinados puntos de nuestro fluido. Entonces casi todos los problemas de cinemática van a empezar con esa descripción, con una velocidad, con un campo de velocidad ya conocido. Por eso ahorita, a partir de este campo de velocidades, vamos a tratar de obtener el campo de aceleración. Y pues a partir de estas 4 variables independientes vamos a usar la regla de la cadena, que no vamos a repasar aquí. Si no se acuerdan, consulten sus libros de matemáticas, pero esa es la regla de la cadena así tal cual, ¿no? Si nosotros tenemos, lo que vamos a hacer es obtener la derivada de la velocidad de nuestro vector material con respecto al tiempo, y la regla de la cadena, pues, es la que tenemos acá abajo descrita, ¿no?